Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo a todos. Bueno, aquí estoy de nuevo con vosotros y nuevo vídeo, y como veis voy a continuar con la serie de vídeos que comenté en la introducción del vídeo pasado, donde iba a hacer el control de un motor de lavadora, concretamente un motor universal como este que tenemos aquí, a través de una placa de desarrollo embebido SBC, en este caso la Vision Phi 2, pero podría ser cualquier otra placa. Y al igual que cuando hacíamos un driver, por ejemplo para controlar este pequeño display o LCD, nos íbamos al datasheet, ¿no? Para conocer exactamente las características hardware y cómo trabaja perfectamente lo que es el componente electrónico que queríamos incorporar a nuestro programa para controlar, ya sea de un microcontrolador o de una placa de desarrollo embebido. Pues bien, tenemos que hacer exactamente lo mismo con el motor. Es un componente hardware, ¿no?, que tenemos que incluir en nuestro programa. Entonces debemos saber exactamente cómo funciona, qué elementos tiene y cómo poder controlarlo. Eso es lo que vamos a ver en este vídeo y en posteriores, porque probablemente no dé tiempo a verlo todo, ni mucho menos va a dar, pero bueno, vamos a empezar, que de esto se trata, ¿no? Y para ello voy a desmontar completamente el motor, vamos a ver los elementos que tiene, vamos a ver el esquema de conexionado y posteriormente, si da tiempo, haremos el primer encendido de lo que es el motor. Bien, para desmontarlo vamos a empezar a quitar lo que son las escobillas que vienen aquí. Bien, vamos a quitar estos tornillos. El cable lo podría quitar, es simplemente un conector Phantom, pero no lo voy a hacer porque lo voy a montar enseguida, ¿no?, para hacer la prueba. Como veis, las escobillas son estas que tenemos aquí, están bien, tienen una distancia aceptable, ¿no? Si tuviera menos de 1 centímetro, pues entonces tendríamos que cambiarlas, ¿no? Pero de momento estas nos valen. Bien, vamos a quitar la otra escobilla. También tiene una longitud aceptable, por tanto no tenemos que sustituirla, ¿no? Bien, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a abrir el motor para sacar lo que es el inducido. Para ello vamos a utilizar otra base, otro dado. Este concretamente es de 7 milímetros y este que estoy utilizando aquí para este motor en concreto es de 5,5 milímetros. Bien, vamos a quitar este tornillo. Y este otro que tenemos aquí. Bien, una vez que tenemos esto quitado, ya podemos abrir lo que es el motor. Bien, aquí llevo una tórica aquí para lo que es el cojinete, y esto lo podemos sacar. Como veis aquí, bueno, aquí ya se va viendo que tiene dos bobinados. Este concretamente sería todo esto, la parte del estator, es decir, la parte que va fija, y como veis tiene dos bobinados que tienen una sección, digamos, un poco mayor que la del inducido, que es esta parte de aquí, el rotor, ¿no?, que es la que gira. Y estos bobinados van conectados en serie. Bueno, vamos a sacar esta pieza, que es el
el inducido. Aquí se ve mejor, vamos a ver si lo podemos ver, lo que es el estator con las dos bobinas de lo que son los inductores, ¿no? Tenemos las dos bobinas, que es lo que nos va a generar el campo magnético, y en esta parte de aquí, en el inducido, es donde le vamos a aplicar la corriente, ya sea corriente alterna o corriente continua, a través de lo que es el colector, que veremos ahora de los elementos que componen. Esto va a generar también un campo magnético, y la interacción de esos dos campos magnéticos va a generar un par de fuerzas que va a producir una rotación, ¿vale? Bien, vamos a empezar definiendo primeramente lo que es el inducido o el rotor, ¿no? Bien, el rotor está formado, como veis aquí, por una serie de bobinas conectadas a este elemento de aquí, que es el colector. El colector está formado por diferentes, digamos, piezas o chapitas de cobre, ¿no?, que van una junto a la otra, pero separadas, como veis aquí, y no unidas eléctricamente. Ahí es donde se van conectando las bobinas. Normalmente tienen un conexionado de imbricado simple, es decir, que el final de una bobina va conectado al principio de la siguiente, el principio de la siguiente bobina al final, y así van conectándose, como veis en la imagen, un circuito digamos cerrado, ¿no? Bien, si os fijáis, este por ejemplo es un motorcillo pequeño, ¿no?, de corriente continua, no es un motor universal. Si lo abrimos, tenemos una forma muy similar a este de aquí. Aquí tenemos, como veis aquí, tenemos tres bobinas, ¿no? Y no sé si se verá bien en el vídeo, si os fijáis en las conexiones, el principio de una bobina va conectada a una delga y el final a la siguiente delga, ¿no? Y luego el principio de la siguiente bobina conectada a la delga anterior, y así va cerrando el circuito, ¿no? Este concretamente solo tiene tres bobinas, ¿no? Bien, pues aquí tenemos más bobinas, ¿no? Cuando tenemos más bobinas, digamos, la conmutación es mejor. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no vamos a tener chisporroteos, ¿no? Y digamos, el rendimiento del motor va a ser mejor. Bueno, aquí tenemos lo que son los dos cojinetes que van apoyados en los extremos para que esto pueda girar. Vemos que aquí al final tenemos como un imán. Esto es un imán, bueno, no sé si se ve aquí, pero es un imán, como veis aquí, que se pega, y ese imán es el que hace girar, el que gira dentro, como veis aquí, de lo que es el tacómetro. Ahora lo veremos mejor desde un enfoque para que se vea. Aquí están las bobinas donde se va a generar una tensión alterna que va a variar tanto en frecuencia como en amplitud según las revoluciones que tenga el motor. Esta señal es la que tenemos que tratar, ¿no?, convertir de un valor analógico, que es esta señal, a un valor digital para posteriormente tratar esa información y poder representarla. Primeramente la representaremos en un display y comprobaremos que las revoluciones efectivas midiendo con un tacómetro exterior, ¿no?, externo, coinciden con las que vamos a obtener después de hacer el tratamiento de la señal y el programa de nuestro tacómetro. Es muy importante esta parte de aquí. El motor de una lavadora, si le desconectáis lo que es el tacómetro, no va a girar, o sea, no va a funcionar. Es una seguridad que tiene, debe saber en cualquier momento cuál es la velocidad que tiene el motor para determinar si, por ejemplo, tiene que hacer un centrifugado que vaya, por ejemplo, de menos velocidad al tope de velocidad, si tiene que hacer, por ejemplo, un lavado, ¿no?, que hace cambio de sentido, que no cambie el sentido cuando el motor todavía no esté parado. Es como meter la marcha atrás del coche sin que el coche todavía esté completamente parado. Este es un elemento muy importante que tendremos que tratar probablemente en un vídeo independiente para obtener esa señal y tratarla. Bien, si veis aquí en el interior pues están las bobinas. Esto va aquí a presión, no lo voy a soltar para que no queden holguras porque se ve perfectamente desde aquí, ¿vale? Lo veis allí al fondo, donde se introduce lo que es la parte del imán, hace girar, y un imán girando dentro de bobinas pues genera una tensión, ¿no? En este caso una tensión alterna, como he dicho, que obtenemos dos magnitudes variables, la amplitud y la frecuencia. De ahí tendremos que obtener las revoluciones del motor. Bien, ¿qué más cosas tiene?
Bueno, pues tenemos estas dos bobinas que son las que van a generar el campo, ¿no? Y aquí, bueno, no se verá bien, pero en esta parte de aquí, esto de aquí es un térmico que va conectado en serie, ahí no sé si se llegará a ver en el vídeo por la posición que hay, pero bueno, va conectado en serie con estas dos bobinas de aquí. Esto lo que va a hacer es que en el caso de que pase una excesiva corriente, pues el circuito se abra. Ya veremos ahora que todo está conectado en serie, tanto el inducido como el térmico, como las bobinas de los inductores. Si tenemos un problema, pues al igual que el térmico de nuestras casas, nos salta el térmico antes de que se queme el motor. Bien, bueno, pues ya hemos visto todos los elementos que tiene nuestro motor. Vemos que no hay mucha diferencia entre lo que es el motor de corriente continua. Este es el motor de un juguete y prácticamente aquí hay bastante diferencia, ¿no? Pero vemos que en un motor de corriente continua, ¿no?, podemos tener los inductores con imanes permanentes, en este caso el motorcillo del juguete, esto que tenemos aquí, son imanes permanentes, esta parte de aquí, ¿vale? Entonces aquí no tenemos bobina. Aquí el campo magnético de los inductores se genera a través de estas bobinas y se proyecta, digamos, a lo que es la parte del rotor a través de estas masas polares. Quiero decir también que si el motor, ya sea universal, generalmente los motores universales son como mucho de este tamaño, son para taladros, molinillos de café, etcétera. Pero si tuviéramos un motor de corriente continua más grande, llevaría más bobinas, ¿no? Llevaría más bobinas, llevaría los enrollamientos de compensación que van en serie con el inducido, llevaría los polos de conmutación que irían entre los polos principales. ¿Y para qué se utiliza eso? Pues como he dicho, cuando circula bastante corriente a través de un motor, la conmutación que se produce, lo que es en el colector, tenemos que compensar la reacción de inducido y todo eso, que veremos probablemente en otro vídeo de forma más detallada, ¿no? Pero bueno, este motor está formado por esos elementos. ¿Cómo se conexiona? Bueno, quiero decir una cosa antes de que se me olvide, que estas delgas, vamos a ver si se ve bien, las delgas que forman lo que es el colector, van aisladas de lo que es la parte del eje mecánico, generalmente con una aislante bastante fuerte que se llama micanita, ¿no?, de tal forma que está perfectamente aislado de la parte esta de aquí. Cuando la escobilla, ¿no?, cuando la escobilla hace conexión aquí con lo que es el rotor por este lado y por el otro, entonces cuando se le mete la corriente, digamos, al inducido o al rotor. Ya veremos más detalladamente el funcionamiento del motor, que las escobillas están situadas en un plano determinado, como habéis visto en el montaje lo veremos más detenidamente, no están horizontales totalmente. Esto es porque este motor no funciona sin carga. La correa de lo que es la lavadora está conectada a lo que es al tambor y no se desconecta, ¿no?, cuando se va a poner en marcha. O sea, ya digamos se pone en funcionamiento con una carga me refiero a carga mecánica, carga que tiene que mover el motor determinada, ¿no? Entonces, para corregir la conmutación, como he dicho, se pueden utilizar lo que son los elementos compensadores, los polos de conmutación, pero también variar un poco lo que es el plano de las escobillas, ¿no?, de tal forma que la conmutación que se produce aquí pues no produzca chisporroteos. Al funcionar con corriente alterna, si os fijáis, lo que es tanto el rotor, ¿no?, como aquí la parte del estator va laminado. Va laminado, ¿qué quiere decir? Que como vamos a funcionar también con corriente alterna, para evitar las corrientes parásitas, corrientes de Foucault, etcétera, se lamina, ¿no?, lo que es el estator y el rotor, para evitar lo que son pérdidas por corrientes de Foucault o pérdidas de histéresis, etcétera, ¿no? El colector es el primer rectificador de corriente continua que se inventó. Todo lo que se genera dentro de lo que es las bobinas de lo que es el inducido, cuando funciona como generador, porque puede funcionar exactamente como generador, como motor, lo veremos en un vídeo posterior.
es alterna. A través del colector es donde se produce la conmutación. O sea que si fuera un generador de corriente continua, gracias al colector obtendríamos una corriente, ¿no?, que sería de onda pulsatoria, pero positiva, ¿no? Luego filtraríamos esa corriente a través de condensadores o cualquier otro elemento, y cuanto más delgas o más bobinas tengamos, esa corriente continua, esa corriente pulsante, ¿no?, sería pues cada vez más plana, más continua, ¿no? Por eso es importante tener una gran cantidad de delgas y bobinas conectadas a ellas, ¿no? Bien, bueno, ya hemos visto lo que es el rotor, ¿no? Hemos visto lo que es el tacómetro. Ahora que vamos a ver, vamos a montarlo de nuevo y vamos a ver las conexiones. Bueno, quiero decir, antes de montarlo, aquí se pueden ver perfectamente las conexiones. Como veis aquí, tenemos, como veis ahí arriba en el esquema, en la parte derecha, aquí en este caso tenemos 6 cables. Bueno, los dos amarillos finitos que veis aquí son los que van al tacómetro. Veis aquí no hay ni que medir con el polímetro, esto directamente se ve porque están coloreados de diferentes colores, ¿no? Luego tenemos digamos los cables que van a las escobillas, que son, como veis aquí, el amarillo y el verde. Estos son los que van al inducido, ¿no? A través del colector le metemos la corriente a lo que es al rotor, a las bobinas del inducido, para que genere el campo magnético de lo que es el inducido, ¿no? Y luego tenemos las bobinas del estator, ¿no?, que como veis aquí son de color el cable blanco y marrón. Lo podéis ver también arriba en la parte derecha en el esquema. Estos cables van a esta regleta de aquí y no están, por ejemplo, los del térmico. Bueno, el térmico es que va conectado en serie, aquí no se ve, va conectado en serie entre lo que es las dos bobinas de los inductores, ¿no? Como va todo conectado en serie, también se denomina motor serie. Cuando hay un exceso de corriente, pues por cualquier forma, por ejemplo, a lo mejor se pone en cortocircuito alguna bobina del rotor, cualquier problema que haya, ¿no? Entonces lo que hace es abrir todo el circuito serie y el motor se para, ¿no? Esa es la función del térmico. Entonces, ¿cómo tenemos que conectar lo que es los cables? Ahora cuando los montemos, pues tenemos que conectar lo que es el cable marrón, que veis aquí, el cable marrón que va a una de las bobinas inductoras de lo que es el estator. Este iría pues al polo positivo o negativo de lo que es una fuente de corriente continua, o a través de un variador de velocidad o dimmer, ¿no? Iría también a la parte de la salida del dimmer, ¿no? Bien, luego tenemos el cable blanco, que es, digamos, el extremo de la segunda bobina, como veis ahí, del inductor. Entonces hay que hacer un puente entre lo que es el cable blanco y el cable amarillo, con un, digamos, con un conector de estos de tipo Phantom entre el cable blanco, que sería este de aquí, pues haría una conexión entre el amarillo. Lo conectaremos después, una vez que haya montado todo lo que es el motor, ¿no? Y por último, la otra fase o el otro polo de la batería iría al cable verde, ¿no?, que es el que va a la otra escobilla, ¿no? Esas serían las conexiones que tenemos que hacer con el motor. Como veis, muy sencillas, es un motor serie. Veremos también otras formas de conectarlo, pero esta es, digamos, la manera de que tiene de conectarse un motor universal, en este caso un motor de una lavadora. Bien, vamos a montarlo todo y vamos a hacer la primera prueba con el motor. Bien, vamos a meter lo que es el rotor de nuevo en su sitio. Bien, y por este lado de aquí vamos a mover lo que es, vamos a ver si consigo verlo todo en la cámara, aunque no sé si podré. Vamos a poner lo que es la tapa del otro extremo. Un momento, porque esto se... debe entrar sin rozamientos, porque aunque el cojinete, bueno, no lo he comentado,
el cojinete no tiene holguras, está bien, ¿no? Está perfecto. Siempre puede que haya una pequeña holgura, lo que es en la cavidad de la parte del estator con respecto al cojinete. Entonces no se debe encontrar esa posición. Bueno, así creo que no lo voy a poder montar, pero a ver si lo pongo así. Ahí está. ¿Veis? Ahora gira perfectamente sin ningún ruido. Esa sería su posición, ¿vale? Y ahora nos vamos a ir aquí y vamos a volver a montar, bueno, primeramente el tornillo que une lo que es las dos piezas del estator, colocando, vamos a ver, lo que es la regleta de conexiones. Y apretamos. Vale, no lo voy a apretar del todo para que vaya encajando. Ahora voy a apretar lo que es este otro de aquí con su arandela. Bien, aprieto un poquito este ahora, que vaya encajando sin ninguna dureza. Bien, y ahora vamos a colocar lo que son las escobillas. Vamos a ver si se ven ahí. Como veis aquí, las escobillas, el plano de las escobillas no es horizontal, ahí ha encajado perfectamente. ¿Para qué es eso? Como he dicho, no es así horizontal lo que es al motor. Esto es para inclinar un poco lo que es el eje de las escobillas y producir una mejor conmutación debido a la reacción de inducido que tiene el motor cuando se le mete carga. Bien, probablemente hable de eso en otra ocasión, pero tenéis la imagen en la parte superior de lo que es el vídeo. Bien, vamos a poner los dos tornillos estos. Bueno, primero vamos a cambiar el lado. Y ahora vamos a poner la otra escobilla. En esta posición.
Voy a hacer un apretado de nuevo para que quede bien sujeta. Bueno, ya tenemos nuestro motor montado y vemos que no hay rozamiento, lo que es en el eje. Parece que ha quedado todo bastante bien. Y ahora en el siguiente sketch de vídeo voy a conectar lo que es la fuente. Primero vamos a conectar a una fuente de corriente continua, vamos a hacer las conexiones y después lo conectaremos a través de un dimmer a corriente alterna. Bien, vamos a hacer las conexiones de lo que es nuestro motor universal, primeramente con una fuente de corriente continua de unos 60 voltios, 5 amperios aproximadamente. Vamos a ver después cómo conectar lo que es el motor a una fuente de corriente alterna, en España 230 voltios, 50 hercios. Vamos a ver que da igual en las conexiones que vamos a hacer, que conectemos la fuente positivo negativo, negativo positivo. Por eso funciona con corriente alterna, pero eso lo veremos cuando veamos cómo interactúan los dos campos magnéticos que se originan lo que es en el estator y en el rotor, y entonces entenderemos perfectamente por qué podemos conectar tanto a corriente continua como a corriente alterna a lo que es el motor sin ningún problema. Pero para este primer ejemplo vamos a hacer la prueba sin cambiar, por ejemplo, el sentido de giro, que veremos que lo que se hace es cambiar la corriente que pasa por una de las bobinas, o bien de inducido o bien del estator, de los inductores, ¿no? Bien, para hacer las conexiones, ahí tenéis el esquemilla en la parte derecha. Lo que tenemos que hacer es conectar el cable marrón, que es el cable este que tenemos aquí, este que es el que va, digamos, a la primera bobina de los inductores. Este va a ir conectado o bien al polo positivo o negativo de lo que es la fuente, en este caso, de corriente continua. Bien, vamos a conectar este cable, ¿no? Con terminales Phantom aquí, al cable marrón, ¿vale? Bien, luego tenemos que hacer un puente entre lo que es el cable blanco, que es el siguiente de lo que es los inductores, sería el hilo de salida del segundo inductor, de la bobina del segundo inductor, con el amarillo, ¿no? El amarillo, que es uno de los cables que va a las escobillas y que va a las bobinas del inducido. Entonces lo vamos a conectar con este cablecito que hay aquí, este puente. Vamos a conectar esto de esta forma, ¿vale? Como tenéis en el símbolo del motor universal, es de un motor serie, como veis ahí en el dibujito, y todo está conectado en serie, tanto las bobinas de los inductores como el térmico, como las bobinas del inducido, ¿no? Están conectadas en serie. Lo único que es independiente es lo que es el tacómetro, que conectaremos ahora después. Bien, y luego que nos queda pues el cable verde, que es el que va a la otra escobilla, como veis aquí. Cable verde, que es el que va a esta escobilla de aquí, pues va a ser el cable de salida al otro polo de la fuente de potencia, ¿no? En este caso de corriente continua. Bien, y luego conectaremos, aunque lo veremos con el osciloscopio, la señal que obtenemos del tacómetro, que son estos dos cables amarillitos, ¿no? Que veis aquí, pero más finos, ¿no? Esto da igual la polaridad, exactamente igual. Bien, entonces lo conectamos aquí. Esto va a ir a una regleta, que es esta que tengo aquí, para poder enchufar un osciloscopio y ver la señal que obtenemos en el tacómetro o generador de corriente alterna. Bien, quiero decir también que en algunos motores el térmico no está conectado internamente, como es este caso. Entonces a lo mejor tendremos, pues en vez de 6 cables, tendremos 2 más para conectarlo, y tendríamos que conectarlo en serie. Bien, ahora ya tenemos lo que es las dos conexiones. Vamos a ponerlo de esta forma, que van a la fuente, ¿no? Voy a conectar, lo tengo ahora al mínimo, uno por ejemplo aquí y otro aquí. Bien, y le voy a dar un poco de tensión. Como veis, ahí el motor está girando y la intensidad está aumentando.
hasta el máximo de la fuente, que son unos 60 voltios, 52 voltios con un amperio de consumo. Ya no tiene más salida de tensión, lo que es la fuente de alimentación, y por tanto no puedo dar más velocidad, ¿no? Fijaros que, bueno, vamos a ver si se para. Bien, veis aquí que el sentido es en el sentido de las agujas del reloj, ¿eh? Da igual si ahora mismo cambio estos cables, y pongo aquí el polo positivo, y le vuelvo a dar otra vez un poco de tensión, tenemos que girar en el mismo sentido de las agujas del reloj, ¿eh? Por eso puede funcionar en corriente alterna, si no, no podría, ¿no? Pero veremos eso exactamente en otro vídeo, porque es interesante cómo interactúan los dos campos magnéticos, tanto de los inductores como el inducido, para generar el par de fuerzas, ¿no?, que nos hace la rotación. Ese es el principio básico de cualquier motor, ya sea de corriente continua como de corriente alterna. Bien, pues ya está hecha la prueba, esto funciona bastante bien, no tiene ningún ruido extraño, y sin problema. Y ahora voy a conectarlo a una fuente de corriente alterna, ¿vale? Le apaga esto y os lo muestro a continuación. Bueno, ahora vamos a conectar lo que es nuestro motor universal, motor de lavadora, a una fuente de corriente alterna de red, 230 voltios, 50 hercios, lo que es en España. En otras partes de Sudamérica pues tendréis 115, etcétera, ¿no? Es exactamente igual. Bien, lo vamos a hacer a través de un dimmer, que es un circuito formado por un triac, de tal forma que podemos controlar el ciclo de trabajo del triac y por tanto la potencia que se le entrega al motor. He visto vídeos donde lo conectan directamente, ¿eh? Bueno, este motor no está pensado para eso. Esto pegaría un par de arranques muy fuertes, si os fijáis, cuando arranca la lavadora, arranca poco a poco y va cogiendo velocidad, porque este motor ya tiene una carga mecánica, porque va conectado con las correas, lo que es a la rueda de lo que es el tambor, ¿no? Y arranca con una carga determinada. Si lo arrancamos en vacío, vamos a tener un fuerte par de arranque y no se debe de hacer, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo siempre a través de un regulador de potencia. En este caso estoy utilizando esto, luego tendremos que diseñar nuestro circuito para poder controlarlo a través de la SBC, de la tarjeta de desarrollo embebido. Podría ser un Arduino perfectamente, pero nosotros lo vamos a hacer con una tarjeta de desarrollo embebido con un sistema operativo. Bien, ¿qué más? Bueno, vamos a conectarlo. Las conexiones, como veis, esto es lo que teníamos conectado a la fuente, a los cables positivo y negativo de la fuente de alimentación, son los que vamos a utilizar para conectarlos al regulador, a la salida. Aquí tenemos lo que son los cables del tacómetro, que va a ser señal de salida y de entrada, ¿no? A través de un convertidor analógico digital a nuestra placa SBC, ¿no? Y aquí voy a medir lo que es la señal que tengo para comprobar que el tacómetro esté bien a través de un osciloscopio. Bien, vamos a conectarlo. Bueno, primeramente, cuando trabajemos con corriente de red, tened mucho cuidado, por favor, que no os pase nada, y no tener ningún problema. Esto solo es un vídeo educativo, que conste. Bien, como he dicho, lo primero que tenemos en cuenta es conectar la masa. En la parte de lo que era la fuente de alimentación, positivo y negativo no era necesario, pero aquí sí hay que conectarla. Tenemos este punto para conectar, o este de aquí. Da igual porque está conectado lo que es al chasis de lo que es el motor. Bien, aquí tengo la regleta, una regleta de conexiones con las dos fases y la masa, que va conectado pues a un enchufe de red ya de mi casa, que es el otro extremo, este que tenemos aquí, ¿vale? Bien, eso ya está conectado, lo que es la masa. Siempre, como he dicho, desconectar lo que es el enchufe antes de hacer las conexiones. Vamos a conectar el primer cable, que es el azul, lo vamos a conectar a la salida. Vemos aquí que el regulador, no sé si se verá bien, pero tiene 4 hilos de cable. Aquí pone output, salida, y los dos de entrada, que son los de la alimentación de red, ¿no? Pues aquí voy a conectar este cable con el, lo voy a apretar, vale, y el otro de salida, pues aquí del motor a la salida de lo que es el regulador.
y los dos cables de fase y neutro de lo que es la alimentación de red, pues a la parte de entrada, input, de lo que es el regulador de velocidad o dimmer, ¿no? Lo que no se le puede llamar es regulador de tensión, porque esto no regula la tensión, regula el ciclo de trabajo de lo que es el trial para entregar más o menos potencia lo que es al motor, ¿vale? Bien, y por último tenemos el otro cable. Bien, pues ya tenemos conectado nuestro... Lo ponemos el potenciómetro al mínimo, para que no arranque con toda la potencia. Ahora después enchufaré el osciloscopio para ver la salida del tacómetro. Le voy a dar alimentación por otro extremo, y vamos a ver si funciona, ¿no? Con corriente alterna. Como habéis visto, no he cambiado ni el puente ni nada para conectarlo a corriente alterna. Veremos en otro vídeo, como he comentado, cómo interactúan los campos magnéticos entre el inducido y lo que es el estator, inducido e inductores, para comprender perfectamente eso, y entonces haremos lo que son el cambio de giro, ¿no?, que necesitaremos para tener, digamos, esas entradas que irán a nuestro SBC o microcontrolador y poder conmutar allí el sentido de marcha para lo que es el ciclo de lavado, cuando el sensor, el tacómetro, nos esté indicando como entrada de que el motor está parado. Como he dicho, eso es muy importante, ¿vale? Y no vamos a poner otro sensor de movimiento, digamos, o sea, de giro o revoluciones por minuto, cuando ya el motor ya trae uno, ¿no? Eso es lo que tenemos que conseguir, Haré pequeños programas, primeramente con lo que es el sensor para ver las revoluciones, después el motor, cambiar el sentido de giro, hasta que hagamos un programa completo donde podamos incluir ya el resto de elementos, que es el presostáto, el termostato, etcétera, ¿no?, de lo que es la lavadora. Bueno, pues voy a dar la alimentación por otro extremo y vamos a ver si funciona. Bueno, ahí estaría ya alimentado, y ahora voy a empezar a aumentar las revoluciones dándole al potenciómetro, a ver qué tal va. Bueno, como veis ahí ha empezado a girar y al tener más tensión pues puedo obtener muchas más revoluciones, ¿vale? Bien, vamos a dejar que pare, como veis lleva bastante inercia. Bien, ahora voy a enchufar el osciloscopio y vamos a ver la salida de lo que es el tacómetro, que será nuestra entrada analógica en nuestro convertidor analógico digital para obtener las revoluciones reales que tiene el motor en cada momento en nuestra tarjeta de desarrollo embebido. Bueno, vale, voy a ponerlo en marcha otra vez. Y como veis obtenemos una tensión alterna, que varía lo que es en amplitud y en frecuencia. ¿Lo veis? El osciloscopio no puede ver el tamaño completo de lo que es la señal, porque tiene mucha amplitud, pero no es suficiente. Eso creo que son unos 48 voltios aproximadamente, medido con un polímetro de alterna, ¿no?, la tensión máxima que tenemos. Como veis, podemos determinar las revoluciones, como varía lo que es la frecuencia al aumentar lo que es las revoluciones. Pues podemos determinar un paso por cero, ¿no?, por ejemplo, un ajuste por cero de la señal, determinar el número de pulsos y a partir de ahí obtener una señal digital que utilizaremos en nuestro programa. Bueno, y creo que el vídeo ya se ha hecho demasiado largo. Dejad vuestros comentarios, qué os parece, y si os interesa conocer más cosas de funcionamiento, porque como dije en el primer vídeo, esto lo podemos utilizar también como generador de continua y generador de alterna, ¿no? No es el caso, no está diseñado para eso, pero cualquier máquina de corriente continua o motor universal que puede funcionar tanto corriente alterna como corriente continua puede hacer las veces de generador y alternador.
Si os interesa, dejadlo en los comentarios y haré un vídeo específico con esos casos, y nos queda por ver pues el cambio de sentido de marcha y empezar ya a trabajar, por ejemplo, con la salida del tacómetro, con algún convertidor analógico digital, obtener los pulsos para introducirlos en nuestra tarjeta y hacer nuestro primer programita para obtener, digamos, la velocidad del motor y poder contrastarlo con un tacómetro externo y ver que efectivamente está dando las revoluciones que corresponden. Si te ha gustado el vídeo, deja un like y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.